Hoy hemos venido no por nuestros méritos a la Padre como usted nos ha enseñado, sino porque todo lo que se nos da de usted proviene: la vida, el permiso, la existencia, la salud, la voluntad. Y por eso estamos aquí en este día que nos ha invitado. Acudimos a su llamado, mi hermoso Señor. Usted nos dijo: ven, y aquí estamos. Nos llamó para un festín, para darnos ricos manjares que dan vida, y como dijo su palabra, su voz, el Mesías, no solo del pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca del Padre. Y por eso nosotros hemos hallado vida en sus palabras santísimas, en su hermosa escritura, que es el pan más delicioso, una dulce miel, un exquisito y agradable sabor que va entrando en nuestro espíritu para que éste venza nuestra carne y nos ayude a tener pensamientos positivos de acuerdo a lo que usted ordena, y nos va ayudando a quitar la transgresión de la incredulidad, de la duda, de la desconfianza, al irnos diciendo cómo es usted, cómo ha sido y cómo será. Porque vino a traernos su amor. Sí, venga a cambio de nada. Todo lo que le dimos fue maltratos, ofensas, escupos, golpes, rechazo, falta de reverencia, burla, pero nunca dejó de amarnos, ni nunca ha dejado hasta hoy de sentir amor por nosotros. Han encauzado al contrario en su corazón, hacernos sentir cada día más su amor y darnos su presencia. Vemos realmente que nadie nos ama como usted, Maestro. Nadie. Que quiere tanto desde el pequeño que está en el vientre de su madre hasta el más grande ya, para despedirse de esto. Que vino por todos aquellos que le creyeran y escucharon sus palabras y no dudaron lo que dice. Porque ¿cómo se puede dudar de aquel que nosotros, siendo solamente tierra y pecado, vino a sufrir tormento, pánico, angustia, sudar sangre para que nosotros viviéramos? ¿Cómo podemos decir no me amó? No es cierto aquel que pidió por todos nosotros, aún sabiendo que lo habíamos destruido por causa de la misma tiniebla que gobierna muchas de las veces nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Pero sus palabras hermosas fueron: Padre, es que perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hasta hoy, en los días del ayer, muchos de nosotros pudimos encontrarnos con usted y saber que su mirada es dulce, que no odia, que su mirada es amorosa, que comprende, que su mirada es tierna, que acepta, que su corazón está abierto para todos aquellos que le llaman, que tienen piedad aún más porque vino a conocer cómo sufre el humano en la tierra y lo comprende.
Por eso le pide al Padre Eterno y intercede. Cuando el Altísimo quiere fruto y no lo encuentra en sus hijos, le dice siempre: espera, Padre, espera. Tal vez pasen algunos meses y ya el fruto, no lo cortes. Porque una vez quitándonos la vida, ya no hay oportunidad. Porque una vez sacando la raíz de nuestra existencia, seremos olvidados. El Maestro se preocupa todos los días por nosotros. Y no hay quien abogue hermosamente, exactamente como aquel que dio la sangre por nosotros. Que sigue dando su amor, que sigue pidiendo disculpas, que sigue herido de manos, de pies, de cabeza, de todo lo que se le hizo, y aún así le dice: Padre, perdónalos, dale su oportunidad. Y fue hermosamente aquel día a pedirle al Altísimo Padre que a todos nosotros, mis hermanos, nos diera su espíritu de gracia para cambiar. No le entendían los discípulos, es que ellos estaban tristes, lloraban su partida, no entendían, es que tengo que irme. Porque al ir nuestro hermoso Señor a la diestra del Altísimo, iba a mandarnos un espíritu que nos ayudará a todos a cambiar, a ser distintos, a dominar nuestra manera de hablar y de pensar, a quitar unas acciones malas como tierra que somos. Sabía el Rey, el Señor, que solamente con su espíritu los hombres pueden ser santos. Y por eso fue y lo derramó. Y sigue entre nosotros todavía, mis hermanos. Se mueve en el corazón del que le dice: ven a mí. Acaricia la cabeza de aquel que se porta humilde y quebrantado en sus pecados. Viene aquel que lo añora más que la propia vida. Aquel que lo busca todos los días porque ya sin él no puede vivir. Es como si el niño pequeñito se quedara abandonado, sin el calor de su madre, sin darle comida, moriría. Así el amor del Espíritu Santo es necesario para nosotros, para sentir el amor de Dios, para sentir la esperanza y la confianza de seguir como cristianos, para no desesperarnos en los momentos difíciles o turbios y oscuros, para no abandonar la fe que es Cristo y que nos ha dicho que es el más grave pecado que puede existir: no creerle al Mesías. Y el Espíritu Santo sigue todavía un tiempo más antes que sea retirado. Y entonces sí sería la mandarnos el aumento y el amor extinguido en nuestros mismos seres queridos, en nuestra familia, en la iglesia, en los trabajos, en las calles, cuando ya no haya paz, cuando ya no podemos discernir la enseñanza del libro santo. Ahorita dice nuestro Padre Eterno, como nos ha dicho a través del tiempo: ustedes son malos, pero cuando sus hijos les piden algo bueno, ustedes no les dan algo malo. Ustedes le dan aquello que pide si tiene hambre. No le dan a la serpiente para que lo mate. Nos ha dicho: ¿cómo creen entonces que su Padre de los cielos, que es bueno, y que le da el Espíritu Santo al que se lo pide? Si muchos de nosotros no lo hemos sentido, no es porque no nos lo quiera dar, porque no se lo hemos sabido pedir.
Porque pone el ejemplo. Es que si ustedes son malos, dan cosas buenas, con mayor razón el Padre de los cielos, que es misericordioso, clemente, compasivo, bueno, tierno, y que quiere bien para los hombres. Y sabe que el único bien que ayuda a los hombres es su espíritu, para que el hombre entonces empiece a dar frutos del espíritu, con el espíritu de Dios, para testificar al mundo que somos cristianos. Nadie de nosotros podemos llamarnos cristianos sin tener la acción de estos, la actitud de Cristo, el comportamiento del Mesías, los sentimientos de aquel que fue manso y humilde de corazón, a pesar de que había muchos miles de enemigos contra él. Aquel que no caminaba con soberbia, aquel que caminaba con tanta humildad, sabiendo aún que era el Hijo de Dios, nunca lo fue a matar al mundo. Siempre callado, agachado, y cuando miraba vacía con ternura. Pocas veces hubo momentos de celos por la obra de Dios, y lo invadía el mismo enojo del mundo que no entiende que solamente hay un bien y que el mal trae la destrucción. Pero él ha sido siempre un buen amigo, un compañero que no te deja cuando sales, cuando vuelves, cuando estás llorando en tu momento de soledad, cuando haces tus vigilias, cuando sientes un problema, cuando tienes una tristeza, cuando tienes dudas, cuando traes depresión, cuando sientes traición, cuando ves el desamor alrededor de tu contorno. Él ahí está contigo. Y en el momento de tocar tu cabeza, porque al tocarla te está diciendo te consuelo, te perdono, nos vuelve a renovar las fuerzas y nos vuelve a hacer que sigamos adelante a pesar de la adversidad. Eres el compañero ideal que camina por las calles contigo y no te suelta. Te previene, te educa, te enseña, te cuida, te protege, te anima.